Romper maldiciones, experimentar sanidad. Tom Brown. Capítulo 10. Liberación de la depresión demoníaca. Parecía que Derek Prince tenía todo a su favor. Tenía una buena educación, un sueldo decente y vivía con integridad. Fue salvo y comenzó a pastorear una iglesia cerca del centro de Londres, Inglaterra. Desde fuera se le veía como un ministro exitoso. Cada semana en su iglesia él daba testimonio al menos de una conversión o un milagro de sanidad. Sin embargo, tenía un sentimiento interior de depresión. Sintió una voz audible que le susurraba: puede que otros tengan éxito, pero tú no lo tendrás. No podía deshacerse de esa sensación interior de oscuridad en su alma que parecía ir a la par con el grisáceo entorno de Londres. El cielo era gris, las casas eran grises e incluso la gente parecía gris. Y peor aún, el alma de Derek Prince era gris. Intentó por todos los medios deshacerse de su depresión. Finalmente leía su Biblia, ayunaba una vez por semana, se dedicaba durante días y semanas enteras a una intensa oración y ayuno. Aún así, a pesar de todos sus esfuerzos, nunca se sentía mejor. Comenzó a desesperarse con su situación. Su respuesta llegó en 1953. Estaba leyendo la primera parte de Isaías 61 cuando la frase "el espíritu angustiado", versículo 3, golpeó violentamente su conciencia. Estaba en las escrituras, su situación. Él tenía un espíritu angustiado en su vida. Pensó para sí mismo: ¿será que la fuerza con la que estoy luchando no es parte de mí, sino un ser ajeno a mí? Se acordó de Levítico 19:31. Podría ser que algunos espíritus se hubieran apegado a miembros de mi familia y finalmente hubieran pasado a mí. Se acordó del combate de su padre contra la depresión. Durante gran parte de su vida se había comportado como un caballero, pero había habido raras ocasiones en las que algo le entristecía tanto que incluso se olvidaba de su familia. Durante 24 horas se sentaba en completo silencio. Después, sin razón aparente, rebosaba de normalidad. Después de leer el pasaje de Isaías, Derek Prince tuvo una nueva revelación. Ya no vio su depresión como parte de su personalidad, sino como un demonio que había llegado para hacer que su ministerio no fuera eficaz. El único asunto ahora era cómo tratar con ese espíritu. Se acordó de Joel 2:32, y todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida. Y rápidamente puso en práctica el versículo. Hizo esta oración: Señor, me has mostrado que he sido oprimido por un espíritu angustiado, pero también prometiste en tu palabra que si invoco tu nombre, escaparé con vida. Así que ahora clamo a ti para que me libres, en el nombre de Jesús. Apenas terminó de pronunciar estas palabras cuando sintió algo como una aspiradora gigante que descendía sobre él y aspiraba la nube gris que había a su alrededor. Mientras eso ocurría, sintió una presión en su pecho que se liberaba violentamente. Dios intervino y liberó a Derek Prince, quien describió la experiencia con estas palabras: de repente todo mi alrededor parecía más brillante. Me sentí como si una pesada carga hubiese sido levantada de mis hombros. Era libre. Un demonio de depresión. Quizás se identifique con la experiencia de Derek Prince. Quizá usted también tenga una depresión que no puede explicar. No tiene ningún pecado oculto que no haya confesado. Su situación es aceptable, no le ha ocurrido nada terrible en la vida, y aún así, la depresión permanece y es real. Esta depresión le hace ser pesimista, pierde cualquier sentimiento de emoción u optimismo por el futuro, siente que todo le saldrá mal en la vida, está deprimido y en su caso es algo demoníaco. Invoque al Señor y vea lo que Dios puede hacer por usted. Su liberación puede que no sea tan drástica como la de Derek Prince, pero será igual de real. Puede que necesite que alguien ore por liberación en su vida
O quizá tenga fe para orar solo. Dios es soberano. Él puede hacerlo con o sin otras personas que oren por usted. Recientemente, un doctor en mi iglesia estaba sufriendo de depresión. No podía explicar por qué le estaba ocurriendo. Tenía todo lo que alguien pudiera desear, pero un día me oyó enseñar sobre el tema de la liberación. De inmediato se dio cuenta de que su problema era un demonio. Nunca había pensado que un demonio pudiera atacarle. Después de algunos codazos de sus amigos, acudió al frente para recibir oración. Lloraba mientras yo imponía sobre él mis manos. Le hablé al espíritu angustiado y le ordené que se alejara de él. En ese momento fue liberado. Su esposa me contó que desde esa oración no volvió a sufrir de depresión. La esperanza como casco. Una vez liberado, no baje la guardia. Satanás tentará regresar. En el caso de Derek Prince, tuvo que combatir muchos ataques más del enemigo. Sin embargo, con el tiempo, Satanás finalmente abandonó. Los demonios intentarán regresar después de la liberación. Si el diablo puede engañarle para que crea que Dios no le ha liberado, será capaz de llevar de vuelta a sus espíritus malignos a su vida. Por tanto, tiene que permanecer firme contra el enemigo. Póngase el casco de la esperanza de salvación. 1 Tesalonicenses 5:8. Un casco cubre su cabeza, su mente. Puede sufrir daño en el resto de su cuerpo, pero una herida en la cabeza a menudo es lo más grave. La parte más importante del equipamiento en cualquier deporte de contacto es la protección de la cabeza. Lo mismo ocurre espiritualmente. Debe proteger su mente, y según las Escrituras, el arma que Dios ha provisto para su mente es la esperanza. La esperanza es la expectativa positiva de que Dios hará su perfecta voluntad en su vida. Usted puede saber cuándo alguien tiene esperanza. Espera con gran expectación su respuesta. Si está esperando una carta importante, mira por la ventana la llegada del correo. Si está esperando la llamada de un ser querido, se sienta al lado del teléfono, esperando que cada llamada que se produce sea la de esa persona. Cuando usted tiene esperanza, espera que cada día ocurra un milagro. Usted piensa, de algún modo, Dios vendrá a mi encuentro. Si está enfermo, acude a un servicio de sanidad y milagros. No se queda en casa y dice, probablemente no seré sano. No, cuando tiene esperanza, usted acude esperando un milagro.